Está en línea entonces el camarista Giuseppe Fossati, que es uno de los autores de este libro. Doctor, buen día, gracias por atendernos, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días también a quien le acompaña en la mesa y a la audiencia que tiene la gentileza de escucharnos. Bueno, doctor, te molestamos para saber un poquitito más de la obra, de esta obra que se lanza mañana, a ver qué detalles podés darnos de este libro. La excepción de inconstitucionalidad se llama la obra, ¿verdad? Es así, es así. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por la llamada, que no es ninguna molestia. Y efectivamente, el título de la obra es La excepción de inconstitucionalidad y su relación sistemática con la consulta constitucional, en coautoría del doctor José Raúl Torres Quince, a quien le agradezco profundamente haberme dado el honor de compartir esa autoría conmigo y mía, ¿verdad?, del suscrito, quien les habla. La obra versa efectivamente sobre un aspecto dinámico del control de constitucionalidad y en concreto cuál es la relación que hay entre la excepción de inconstitucionalidad y la consulta constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que existe una norma en el Código Procesal Civil, que es el artículo 562, que está, sí, correcto, el artículo 562, que establece que la acción de inconstitucionalidad contra decisiones judiciales no se puede oponer si es que la excepción no se ha opuesto en la etapa procesal oportuna. Entonces, hay ahí una suerte de tensión o una suerte de contradicción, digamos, porque por un lado el artículo 562 dice que al no oponerse la excepción, el juez tiene la posibilidad de aplicar la norma en la que se subsume el caso, pero por el otro lado el artículo 18, inciso A del Código Procesal Civil, establece la facultad para ese mismo juez de provocar el control constitucional por la vía de la consulta, y esa provocación es oficiosa, es decir, no requiere o no se puede producir a pedido de parte. Se advierte, o por lo menos nosotros en el trabajo hemos advertido, que había allí una tensión, es decir, había allí normas que tenían que ser armonizadas y coordinadas, y es lo que proponemos en la obra, ¿verdad?, como una continuación ideal de aquel trabajo que habíamos escrito ya en el año 2012 acerca de la consulta constitucional, siempre con el doctor Torres Quince. Bueno, a ver, a ver, un poco para que nosotros que no estamos muy compenetrados en el tema, para que entendamos en términos sencillos con la ciudadanía, ¿cuál es la importancia del tema, doctor? En primer lugar, académicamente, siempre es importante cualquier producción bibliográfica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya en el aspecto académico, el hecho de que uno tenga una obra en la que se estudie y se trate un determinado instituto jurídico, sea cual fuere, ya es algo relevante de por sí, ¿verdad? En el aspecto profesional, ¿verdad?, la obra lo que pretende delimitar, o por lo menos una de las conclusiones que se formulan en la obra, es la pertinencia de la utilización del mecanismo de la consulta constitucional. Dicho en palabras sencillas, cuando los jueces pueden usar la consulta constitucional y cuando los jueces no deben usar esa consulta. Lo que nosotros hacemos es, a través de un ejercicio interpretativo, una propuesta de armonización para indicar siempre en la posición de los coautores cuáles son los casos en los cuales la magistratura ordinaria, entiéndase por magistratura ordinaria los jueces de primera instancia en los tribunales de apelación, cuando es posible elevar los autos en consulta en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 18, inciso A, y cuando no se deben elevar los autos en consulta. La idea así es una interpretación que armonice todo el sistema y sobre todo permita concordarle el artículo 18 con el artículo 562. En ese sentido,
si me permite anticipar un poco lo que se va a exponer en el libro, Sí. las conclusiones a las cuales hemos llegado con el doctor Torres Kimser son aquellas según las cuales la consulta tiene un marco de aplicación restrictiva, porque nuestro ordenamiento constitucional privilegia la iniciativa de la parte, ¿verdad? Es decir, la consulta no puede ser un mecanismo que le permita a la parte obviar su inactividad o, dicho de otro modo, que el juez provoque que la parte lo haya hecho. Porque la excepción de inconstitucionalidad tiene varias y diversas oportunidades para ser opuesta a tenor de su reglamentación procesal, y entonces lo que sostenemos nosotros es que la existencia de esas oportunidades, junto con la norma preclusiva del artículo 562, lo que hacen es dar un indicativo de que la consulta constitucional no está para suplir o para socorrer a aquel abogado que no cuestionó a través de la excepción la constitucionalidad de la norma en el momento oportuno, es decir, no está dada para suplir la inactividad de parte, sino que está dada para el control de cuestiones de orden público, en las cuales la magistratura tiene que hacer un control constitucional porque hay intereses que van más allá de los meramente personales o privados de la parte. En esencia, esa es la tesis que se sostiene, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que tenemos un espacio corto para debatir sobre el tema hace que necesariamente tenga que invitarle a ustedes y a la audiencia a que puedan leer el libro, en el cual se expone con mucho más detenimiento la argumentación y las razones por las cuales llegamos a esta conclusión que le estoy exponiendo. Claro, yo le estoy escuchando atentamente para poder ir entendiendo, y acá anoté algunos puntos. Usted dice, ¿y en qué momento o cuándo o en qué casos un juez o un camarista o la Cámara o el juzgado puede hacer la consulta constitucional y en qué casos no lo puede hacer? Es así. Sobre eso trata el capítulo 3 del libro, y a través de todos los desarrollos nosotros exponemos a nuestro criterio cuáles son los casos en los que las consultas pueden hacerse y aquellos en los que no, ¿verdad? El criterio discriminador que sostenemos nosotros es la existencia de cuestión de orden público, es decir, cuando en el pleito concreto que se tiene que juzgar hay en juego una cuestión de orden público que va más allá del interés privado de las partes, entonces allí el magistrado debe utilizar la consulta para tutelar precisamente ese orden público. Doctor, y ahí para que entendamos bien, ¿podrías darnos un ejemplo? Así, imagínate que nosotros somos tus alumnos y la gente que nos escucha también sean tus alumnos. Entonces, siempre en la escuela, en el colegio, en la facultad, para que el alumno pueda entender bien, se pone un ejemplo. ¿Cómo no? Le voy a dar dos ejemplos. No sin antes recordarle, doctor, que en el libro están propuestos varios. ¿Sí? Y no solo a modo de ejemplo, sino con validación jurisprudencial. Es decir, en el 3er capítulo del libro hay varios casos tomados de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en los cuales se evalúa si la consulta era o no proponible. Eso, o sea, lo van a encontrar en el libro analizado respecto de jurisprudencia efectivamente existente. Ahora, para hacer un ejemplo hipotético, como usted me pregunta, existen normas, por poner un ejemplo, que establecen que en determinados casos la excepción de prescripción no se puede oponer, ¿verdad? Hay determinados entes jubilatorios que tienen reconocida en su carta orgánica una exhibición de la excepción de prescripción, es decir, cuando ellos ejecutan un crédito, el demandado no les puede oponer la prescripción. En este caso, la prescripción es esencialmente renunciable,
Eso es lo que establece el artículo 640 del Código Procesal, del Código Civil, ya que la prescripción ya cumplida puede renunciarse. Entonces, si la prescripción cumplida puede renunciarse, eso indica que esa cuestión de prescripción está reservada únicamente al interés o al derecho privado de esa parte. Como consecuencia de eso, en ese caso, si no se opone la excepción de inconstitucionalidad cuestionando la norma que establece que la deuda es imprescriptible, el juez no puede proceder a realizar la consulta de oficio, por cuanto en ese caso el interés es exclusivamente privado de la parte, puede renunciar a él y como consecuencia la magistratura no puede sobreponerse a la inactividad procesal de esa parte. Dicho de otro modo, si el interesado no opone la excepción de inconstitucionalidad cuestionando la norma, el derecho que se debate, que es la procedencia e improcedencia de la prescripción, es un derecho que solo atañe al interés privado, que es renunciable en los términos del artículo 640 y por ende su defensa es exclusiva del interesado. En esos casos, si no se opuso a la excepción, la consulta no puede tampoco ser formulada porque el juez estaría supliendo la inactividad procesal respecto de la tutela de un interés absolutamente privado. Ese sería un ejemplo del caso de improcedencia. Claro, a ver, caso, la improcedencia, ahí te quiero tener un poquitito, a ver si entendí, porque es muy importante entender. Si mi defensa, o sea, yo tengo que recurrir, entonces plantear esa excepción y tengo que decir, esto es correcto, inconstitucional que para el así IPS no prescriba mi deuda. Si para todos los casos prescribe la deuda, y cómo el IPS me va a demandar después de 20 años, si después de 10 años ya prescribe, entonces digo, el reglamento o la ley del IPS es inconstitucional porque se establece que las deudas prescriben. Entonces, yo planteo esa excepción de inconstitucionalidad, entonces, ¿sería así más o menos, doctor? Es exactamente así. O sea, la parte, usted en este caso que es el demandado, va a plantear esa excepción de inconstitucionalidad y tiene todo el derecho del mundo y todas las oportunidades procesales para hacerlo. Pero si no lo hace, le precluye el derecho y la magistratura ordinaria tiene que aplicar esa ley sin importar el hecho de que pueda aparecer como inconstitucional porque el interesado no opuso la defensa en el tiempo oportuno. Es exactamente así. ¿Y cuándo es procedente? Correcto. Existen otros casos en los cuales la consulta constitucional va a ser procedente en ausencia de la actividad de parte, porque el mecanismo de la consulta constitucional justamente está previsto como una facultad de oficio que el juez utiliza. Y eso va a ser procedente cuando existen cuestiones de orden público que van más allá del interés privado. Por ejemplo, en los casos típicamente, los casos que pueden funcionar como un ejemplo típico son los casos de los fueros tuitivos, ¿sí? Supóngase, por ejemplo, que exista una norma que establezca que a un menor de edad se lo puede condenar sin escucharlo, ¿verdad? En ese caso, la necesidad de proteger a ese menor por su condición de ser menor de edad, niño adolescente, implica una obligación incluso estatal y establecida en tratados internacionales de las cuales el interés privado no puede dispensarse. O sea, el magistrado que tiene una causa en la cual está en juego un interés del menor tiene que aplicar las normas sin importar lo que las partes digan al respecto, porque él tiene que proteger a ese menor. En consecuencia, si en el ejercicio de la función jurisdiccional aparece un caso en el cual haya una norma que vulnere derechos constitucionales de ese menor, allí está en juego el orden público y ya es irrelevante que la parte oponga o no ponga la excepción. El magistrado, si encuentra méritos para ello, tiene que hacer la consulta. Correctísimo. A ver, o sea, usted me va a poder corregir, doctor. Yo creo que en algún caso, en algún juzgado se dio un caso similar. O sea,
la Constitución establece que una persona tiene derecho a su identidad hasta la muerte, ¿verdad? O sea, es así. bueno, y existen disposiciones legales que dicen que yo puedo reclamar o hacer una demanda con respecto por decirte, a reclamar la paternidad de alguien en un plazo establecido. Entonces, ahí yo podría hacer una consulta, entonces, a la corte y decir cuál es lo que prevalece o no hay necesidad de hacer una consulta. Si acá la Constitución me garantiza mi derecho de identidad hasta la muerte, como una norma de rango menor me va a limitar el plazo para hacer efectivo ese derecho constitucional que yo tengo. Es exactamente así, doctor, y al respecto quisiera hacerle dos puntualizaciones. Sí, por ¿verdad? favor. La primera es una cuestión de carácter conceptual, que es la relativa, o sea, que es la consulta relativa hacia el magistrado ordinario, entiéndase, juez de primera instancia y tribunal de apelación, en contraposición a la magistratura constitucional, que en nuestro caso es la sala constitucional o el pleno de la corte. O sea, la primera cuestión es si el magistrado ordinario puede por sí solo dejar de aplicar la norma para aplicar directamente la Constitución. ¿Okay? Esa es una pregunta de tipo conceptual que va mucho más allá de la consulta, ¿verdad? Y se trata efectivamente en el trabajo. Esa cuestión conceptual se trata en el trabajo en un primer capítulo en el cual se abordan todos los rasgos conceptuales que a nuestro criterio, al mío y el del doctor Torres y el mío, abonan y fundamentan nuestro sistema de control constitucional, y nosotros llegamos a la conclusión según la cual el magistrado ordinario no puede dejar de aplicar la ley por sí mismo. O sea, puede aplicar directamente la Constitución el juez sin hacer esa consulta, por ejemplo. Nosotros sostenemos que no. Nosotros sostenemos en el libro que el juez no puede aplicar la legislación vigente, no puede aplicar directamente la Constitución por encima de la legislación vigente. Sin embargo, ahí, doctor, hay varios casos. O sea, esa es insisto en que esa es una pregunta que no atañe propiamente a la consulta, sino que atañe a cómo debe comportarse el magistrado en materia de aplicación de la ley. Y allí nosotros diferenciamos, o sea, en el libro están claramente diferenciados dos supuestos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la ley que se desea aplicar es más antigua que la Constitución? Ese es un primer caso. Sería el Código de Organización Judicial, ¿verdad? O la Ley Orgánica. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Y allí, otra vez, hay que distinguir entre dos supuestos normativos. Puede ocurrir que la norma anterior, por ejemplo, el Código de Organización Judicial, contenga una disposición directamente contraria a un precepto constitucional, caso en el cual no va a haber inconstitucionalidad sino derogación. Ese es el ejemplo más claro, el de la pena de muerte. Al abolir la Constitución, la pena de muerte, todas las normas anteriores quedan automáticamente derogadas, ¿verdad? Porque ahí prevalece un criterio cronológico. Entonces allí ya no hay inconstitucionalidad, sino que hay derogación, es decir, la norma se expulsa del sistema. Eso es muy importante porque la inconstitucionalidad como efecto presupone que la norma está vigente, ¿verdad? La inconstitucionalidad deriva en una indicación de que la norma vigente, que es derecho positivo, no se le aplique a tal o a cual persona en virtud de la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la norma derogada ya no está vigente y ya no se aplica a los hechos posteriores a su derogación. ¿Y esta derogación sería automática? Correcto. Esa es otra pregunta que también se aborda en el texto. Como le había dicho, hay dos supuestos. Cuando la derogación es, digamos, tácita por contraposición directa, es decir, hay una norma en la Constitución
que dice claramente una cosa contraria a la que dice una legislación anterior, entonces sí hay una derogación automática. En cambio, según lo sostenemos en el libro, esto fue una materia con la cual dialogamos muchísimo con el doctor Torres, en cambio, cuando lo que hay es contraposición a principios constitucionales, ¿verdad? O sea, la Constitución tiene un determinado espíritu, entonces en ese caso propiamente no puede hablarse de derogación automática, sino que debe hablarse de inconstitucionalidad y con la consiguiente necesidad de activar esos mecanismos de control, ¿verdad? El caso en ese sentido, un caso emblemático sería el que se está planteando ahora con la cuestión de cambio de nombre. Exacto. ¿Verdad? Muchas personas, ¿verdad? Muchos, digamos, existen casos en ese sentido en los cuales ciertos sectores de la sociedad han sostenido que existe una norma, que es la norma establecida en la ley del registro civil, que sería contraria a principios constitucionales. Entonces, fíjense que en ese caso no hay una contraposición directa, es decir, no existe una norma en la cual, no existe una norma constitucional en la que haya una contraposición con otra norma de inferior jerarquía, sino que lo que se alude o lo que se reclama es que la norma sería contraria a los principios constitucionales, es decir, a una interpretación de la Constitución como un todo. Claro, en como por ejemplo caso, el derecho a la identidad, por ejemplo, ahí. Exactamente. En esos casos en los que no hay una contraposición directa de la norma, pues es muy difícil, es muy diferente decir queda derogada o queda abolida la pena de muerte. ¿Ves? Ahí nosotros tenemos una formulación normativa precisa a decir queda reconocido el derecho a la identidad.